Era pleno día, pero la habitación de Eric estaba desordenada y oscura, la cama sin hacer, el escritorio lleno de papeles, cartas, sin abrir y monedas. Busqué un poco esperando encontrar otra cámara o grabaciones, pero no había nada, solo caos. Cerré la puerta, regresé a mi cuarto, pero la incomodidad no se fue. Decidí ponerlo a prueba, escondí la cámara en el cajón de la mesita de noche, bajo unos calcetines. Si la buscaba, sabría que era él. Pasaron 2 noches sin señales, pensé que quizá exageraba hasta que llegó la tercera noche. Desperté a las 3 de la mañana, primero no sabía por qué, pero luego escuché un ruido, madera contra madera. Venía de mi mesita, del cajón, abrí un poco los ojos fingiendo dormir. En la tenue luz vi una figura, era Eric, estaba dentro de mi cuarto, inclinado sobre el cajón buscando la cámara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer, de pronto se detuvo, quedó quieto. Luego giró lentamente la cabeza hacia la cama, mirándome directamente. Pensé que dudaba si estaba despierto, pero habló, dijo que lo sabía, que estaba despierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Preguntó qué había hecho con ella. Me incorporé de golpe, el miedo se convirtió en rabia. Le exigí saber por qué había puesto una cámara en mi cuarto. Me miró y dijo que creía que yo le robaba. Le grité que era ridículo que la cámara apuntaba a mi cama y que era algo enfermo. Él insistió en que solo quería pruebas, pero yo sabía que mentía. Discutimos a gritos, yo le dije que lo denunciaría al casero e incluso a la policía. Abrí el cajón, saqué la cámara y se la mostré gritando que era la prueba y que nunca la recuperaría. Salí del cuarto, fui a la cocina y la tiré a la basura. Le advertí que no volviera a entrar a mi cuarto y que al día siguiente lo contaría todo. Se quedó en el pasillo, con los puños cerrados, mirándome con el rostro vacío. Luego dio media vuelta y regresó a su cuarto. No dormí esa noche, me quedé en el sofá con la televisión encendida, sobresaltándome con cada ruido. Cuando amaneció revisé la basura, la cámara ya no estaba. Eso fue hace una semana. Hablé con el casero, me dijo que lo revisaría. Pero nada ha pasado, Eric sigue viviendo aquí. No hablamos, pero su mirada cuando nos cruzamos me eriza la piel, como si esperara que hiciera algo. No sé por qué realmente puso la cámara. Su excusa de que yo robaba era una mentira, no sé qué quería grabar ni qué planeaba hacer con ello. Y la verdad no quiero saberlo, pero cada noche al acostarme siento que hay más cámaras escondidas, tal vez en lugares donde nunca buscaría. Revisé todo mi cuarto y no hallé nada, pero el pensamiento se queda anoche. Tarde escuché pasos en el pasillo que se detuvieron frente a mi puerta, por más de 1 minuto solo. El crujido de la madera bajó su peso. Permaneció allí como un demente hasta que finalmente se alejó. Estoy pensando en mudarme, también en denunciarlo por invasión de privacidad. Pero no tengo pruebas, no tomé fotos, no grabé la confrontación, no tengo mensajes ni confesiones, nada, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Contamos a la policía que habíamos escuchado ruidos extraños en el sótano, les mostramos la puerta y para nuestra sorpresa estaba completamente abierta. Aunque antes había estado cerrada abajo, solo había oscuridad. Les dijimos que el dueño había sido muy extraño respecto a ese lugar. Los oficiales bajaron a investigar. Pocos minutos después se escucharon voces, gritos, un alboroto. Luego nos llamaron y lo vimos con nuestros propios ojos. Era Alan escondido en un armario del sótano dentro. Había un monitor seguramente conectado a las cámaras. La policía lo confiscó y arrestó a Alan de inmediato. Lo acusaron de allanamiento y violación de la privacidad. No tuvimos que testificar, nuestras declaraciones fueron enviadas al fiscal. Airbnb nos ofreció un cupón para callarnos, lo aceptamos, pero seguimos contando la experiencia. Desde entonces Emma y yo no confiamos en alquileres y solo usamos hoteles. Me llamo Joe y esto ocurrió hace 1 semana. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones con mi compañero Eric. No lo conocía. Antes lo encontré en un grupo de vivienda de Facebook. Al principio parecía normal, callado, educado, un poco raro, pero no en mal sentido. Pensé que sería perfecto porque no buscaba un mejor amigo, solo alguien responsable que pagara su parte del alquiler y no destrozara la casa. Los primeros meses todo bien, teníamos horarios opuestos. Yo trabajaba en una oficina de 9 a 5 y él en un almacén de turno nocturno. Casi nunca nos veíamos cuando yo salía por la mañana.
Su puerta estaba cerrada cuando volvía de noche. Él no estaba, nos cruzábamos 1 o 2 veces por semana. Apenas unas palabras en la cocina o en la sala, nada especial, pero funcionaba. Luego empecé a notar cosas raras. Un día regresé tarde y la puerta de mi armario estaba abierta. Siempre la dejo cerrada, pensé que era un descuido. Unos días después, mi silla estaba girada hacia la cama, yo nunca la uso así. Lo ignoré, pero sentí en el estómago esa incomodidad, como si alguien hubiera estado en mi cuarto. Un sábado por la mañana limpiaba, sacudía los estantes, pasaba el trapo y al mirar la ventana lo vi en la esquina donde la pared se une con el techo, había un puntito negro. Pensé que era un tornillo. Me acerqué y me congelé, era una cámara pequeña, inalámbrica, apuntando directo a mi cama. Mi mano temblaba cuando la arranqué de la pared. No estaba bien escondida, solo pegada con un adhesivo, tenía ranura para tarjeta de memoria, pero estaba vacía. Me sentí enfermo, pensé en todas las noches que dormí allí, en cambiarme de ropa, en momentos íntimos, todo grabado. La única persona que podía haberla puesto era Eric, él era el único con acceso. En ese momento no estaba en casa, su puerta cerrada, el apartamento en silencio, me quedé en el pasillo. Mirando esa puerta con el corazón latiendo fuerte, sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad ganó. Giré el pomo y entré a su habitación. Olía a comida vieja y ropa sucia, las persianas cerradas, la oscuridad lo cubría todo. Aunque era pleno día, y allí fue cuando la pesadilla realmente comenzó. Alan se detuvo frente a la puerta. Señaló el candado pesado con el dedo y dijo que esa puerta debía permanecer cerrada, que era su almacén y que no había razón para que bajáramos allí. ¿Esta vez? Nos sonrió, luego mostró dónde estaban las toallas en el baño. Nos deseó una buena estancia y salió por la puerta principal. Emma y yo nos acomodamos, preparamos té y nos sentamos en el porche, escuchando a los grillos y el crujido de las hojas. La calma era inquietante, ninguna voz, ningún coche, solo silencio puro. Esa noche pasada, a la medianoche, escuché un golpe sordo desde abajo. Me detuve a escuchar, pero no volvió a repetirse. Me convencí de que era la casa asentándose. A la mañana siguiente desayunamos en el pueblo, paseamos, vimos tiendas y almorzamos con la hermana de Emma. Volvimos después del anochecer, cocinamos, vimos una película y cerca de las 2 de la mañana me levanté al baño. En las escaleras me quedé congelado. Escuché un sonido de arrastre desde el sótano, como si algo pesado se deslizara por un suelo áspero. Duró unos segundos, se detuvo y volvió a empezar. Pensé que quizá Alan había vuelto, pero él mismo había dicho que no aparecería durante nuestra estancia. Entré al cuarto y le susurré a Emma. Ella también lo había escuchado. Permanecimos despiertos hasta el amanecer, con los ojos abiertos, sin movernos. La segunda noche fue peor. Estábamos agotados por una caminata, pero a las 2:30 de la madrugada comenzaron de nuevo los ruidos, esta vez pasos 4 o 5 seguidos, una pausa, luego 3 más. Cada silencio era tan largo que parecía que lo que fuera que estaba abajo nos escuchaba. Emma me susurró que entre los pasos se oía una respiración, mi corazón latía con fuerza, pero no me atrevía a hacer ruido. Nos quedamos quietos mirando el techo hasta que amaneció la tercera mañana. El ambiente en la casa era distinto. Cada vez que volvíamos, una pesadez llenaba las habitaciones. Decidí revisar la puerta del sótano, seguía cerrada, pero al acercarme noté un olor húmedo rancio con un matiz agrio. Esa noche los ruidos comenzaron antes de medianoche. Primero un tintineo metálico, luego pasos una y otra vez durante casi una hora. Emma apenas me habló antes de dormir. La cuarta noche fue el límite. Mientras Emma se cepillaba el cabello, se detuvo de golpe y señaló el detector de humo en el techo. Me preguntó si lo veía extraño. Me subí a la cama para acercarme y noté un punto negro redondo, más brillante que el plástico. Lo desatornillé con una silla dentro. Había una cámara pequeña a pilas, con la luz verde encendida. Emma estaba pálida. En la cama revisé el resto de la habitación y encontré otra lente asomando por un agujero en la pared. Junto al espejo ambas enfocaban directamente a la cama. No aguantamos más. Metimos nuestras cosas en las bolsas,
Sin doblar nada y salimos de la casa, condujimos hasta la gasolinera más cercana y llamamos a la policía. 2 agentes llegaron, les contamos todos los ruidos, las cámaras, el sótano cerrado, regresaron con nosotros a la casa. La puerta estaba sin llave, técnicamente aún teníamos derecho a entrar. Entraron y recogieron todas las pruebas, incluidas las cámaras, las memorias y los equipos de grabación. Luego nos tomaron declaración detallada. Y al salir pensé en algo aterrador, todo ese tiempo mientras dormíamos arriba. Alguien en el sótano estaba observándonos. Forcé la ventana, la abrí y me lancé afuera. Caí torpemente sobre el césped, pero lo único que quería era salir de esa casa. Max arañó el marco detrás de mí, pero no saltó. Corrí por el patio lateral, bajé por el camino de grava hasta llegar a la carretera. El teléfono estaba en mi bolsillo y llamé a mi madre, solo le dije que viniera de inmediato 15 minutos después. Llegó y yo estaba escondido detrás de unos buzones. Desde allí no se veía la casa de Craig, pero yo seguía mirando por encima del hombro. Esa noche dormí en casa de mi madre. A la mañana siguiente bloqueé el número de Craig y llamé a un abogado. El abogado me dijo que sin pruebas físicas como una grabación o el dispositivo mismo, sería difícil presentar cargos aunque el reloj fuera una cámara oculta. Craig podía decir que era un simple sensor de movimiento. Sin pruebas, todo sería mi palabra contra la suya. Pensé en volver y tomar una foto, pero el abogado me advirtió que no regresara solo, y la idea de ver a Craig de nuevo me revolvía el estómago, así que nada pasó. Nunca recibí pago por las 3 noches que pasé allí. La mujer que me lo había recomendado dejó de contestar y nunca supe si sabía algo de él. Durante semanas tuve pesadillas. Despertaba creyendo ver una cámara apuntándome desde mi habitación. Empecé a revisar cada reloj, cada detector de humo, cada marco de fotos en mi propio apartamento. Aún pienso en el momento en que miré esa lente negra diminuta y escuché el sonido de una puerta cerrándose en una casa que creía vacía, lo que me hace pensar que tal vez Craig estuvo allí todo el tiempo, mirándome a través de esa cámara. Meses después, Emma y yo planeamos una pequeña escapada para visitar a su hermana en un pueblo a 3 horas de donde vivíamos. Busqué un Airbnb barato con buenas reseñas y escogí una casa antigua de 2 pisos con un porche que rodeaba toda la fachada. La luz amarilla cálida en las fotos parecía acogedora. El piso de madera daba un aire de cuento. La descripción solo tenía un detalle que casi no noté. Decía que el sótano estaba fuera de límites. No le di importancia, porque muchos dueños guardan cosas personales bajo llave, pero al llegar la casa se veía más gastada que en las fotos y estaba aislada. Solo otra casa a lo lejos, rodeada de árboles y un camino angosto, la hacía parecer inquietante. El anfitrión, Alan, nos esperaba en el porche antes de que bajáramos del coche alto, encorvado, con unos 50 años, cabello gris, peinado cuidadosamente, camisa de franela perfectamente planchada y metida en sus jeans. Sonreía, pero no era una sonrisa que llegara a los ojos. Sus ojos se quedaron en nosotros unos segundos más de lo normal, y aunque hablaba con amabilidad, había algo firme y autoritario en su tono. Mientras nos mostraba la casa dentro, olía a polvo y algo dulce parecido a cera de vela. Aunque no había velas, la sala tenía un sofá grande frente a un televisor antiguo. La cocina se veía limpia pero anticuada, y arriba el dormitorio tenía una cama grande con un ventilador en el techo y un pequeño tocador con espejo. Al volver abajo, Alan se detuvo frente a una puerta cerca de la cocina y golpeó el pesado candado colgado allí con voz más dura. Dijo: «Esa puerta se queda cerrada». Imagina, estás solo en una casa extraña y descubres que alguien te está mirando desde tu propia habitación. Justo al lado de tu cama tenía 22 años, recién había terminado la universidad, no tenía trabajo y me ganaba la vida haciendo encargos en mi pequeño pueblo, cuidando niños, limpiando casas, paseando perros, cualquier cosa que pagara en efectivo. Un día, una conocida me recomendó a Craig, un hombre que iba a viajar una semana y necesitaba a alguien que se quedara en su casa
para cuidar a su Golden Retriever. Max dijo que Max era un perro ansioso que necesitaba compañía de noche y el pago era mejor de lo normal, así que acepté. Conocí a Craig 2 días después, estaba cerca de los 50 alto con gafas de alambre y chaqueta rompevientos, parecía normal, tal vez demasiado simpático, pero no raro. Su casa estaba al borde del pueblo, en una zona boscosa. La casa era bonita, aunque un poco anticuada, con alfombra beige y cortinas florales. Craig me mostró todo, cómo cuidar a Max, dónde estaba la llave de repuesto, qué podía usar del refrigerador, y me dijo que durmiera en la habitación de invitados al lado de la sala. Comencé el lunes. Solo las 2 primeras noches fueron normales. Veía televisión, sacaba a Max a pasear y dormía en la habitación con él a los pies de la cama, pero la tercera noche todo cambió. Estaba sentado en la cama mirando el teléfono, cuando vi algo extraño en la cómoda frente a mí. Junto a la lámpara había un reloj despertador digital, no combinaba con el resto de la habitación. Era nuevo, de plástico negro con números azules brillantes. Me incliné y vi un pequeño agujero redondo justo encima de los números. Estaba dirigido directamente a la cama, mi estómago se hundió. Lo tomé en mis manos, era más pesado de lo esperado y sonaba un zumbido como un ventilador pequeño. Lo giré y miré el agujero. En ese momento, Max levantó la cabeza y empezó a gemir desde otra parte de la casa. Escuché claramente una puerta cerrarse. Craig no debía volver hasta el domingo y era miércoles. Me quedé congelado con el reloj en la mano. Mi corazón golpeaba con fuerza, pasos lentos comenzaron a sonar en la alfombra del pasillo. Dejé el reloj y corrí a la puerta, la cerré con llave justo cuando los pasos se detuvieron frente a ella. Entonces escuché la voz de Craig, calmada pero jadeante. Decía que había dejado algo dentro y que necesitaba que abriera. No respondí al instante. Dijo que no era lo que pensaba, que era un sensor de movimiento para el perro y que no quiso asustarme. Retrocedí cubriéndome la boca. Me pidió salir para hablar como adultos, pero cuando no contesté sus golpes se hicieron más fuertes. Empezó a gritar que abriera. Max ladraba y saltaba contra la puerta, lo que lo ponía aún más furioso. Miré la ventana, estaba lo bastante baja para escapar, pero estaba cerrada. Mis manos temblaban tanto que necesité 3 intentos para abrirla detrás de mí. Craig seguía golpeando y gritaba que si no abría, usaría la llave y llamaría a la policía diciendo que yo era la culpable. En ese instante, supe que debía decidir o quedarme y enfrentar el horror o escapar por la ventana.